No sabía. Bien, en esta ocasión vamos a concentrarnos en la evaluación de la personalidad desde nuestro contexto, que es la elaboración del informe psicológico. Bien, entonces, en base a nuestro contexto del curso, vamos a percibir el tema de la evaluación de la personalidad. Veamos algunas cualidades fundamentales de un informe de personalidad. Por ejemplo, ¿no? El psicólogo actúa como un asesor de la evaluación, eso lo vamos a ver en qué consiste luego. Son algunos puntos que vamos a desarrollar en esta clase. Un informe de personalidad es una interpretación. La aplicación de test psicológico es una intervención. La comprensión diagnóstica de la personalidad es dinámica. El nivel de los procesos de la personalidad ayuda a organizar el informe. Es tan importante identificar los puntos fuertes de la persona como concretar sus puntos débiles. Un informe de personalidad completo describe la gama de procesos de la persona. El examen psicológico es una intervención clínica. Estos son algunos aspectos que vamos a desarrollar en nuestro encuentro de hoy. Empezamos con el primero. El psicólogo es un asesor. Es importante considerar de que eh, eh, al paciente que llega a nuestra consulta y nos pide un informe psicológico, ¿no? Es porque fue derivado, ¿no? por otro colega, ¿no? Y nos está pidiendo, ¿no? El otro colega nos pide, mire, licenciado, yo tengo varias atenciones, no cuento con tiempo, tampoco hago evaluaciones. Yo quiero su asesoramiento, que me lo evalúe y me presente un informe psicológico, ¿no? Quiero su asesoría, ¿no? Porque me está pidiendo a mi persona que lo evalúe y que presente unas conclusiones, ¿no? La más objetiva posible sobre la problemática que tenga mi paciente o que tiene mi paciente. Entonces, el psicólogo es un asesor a su vez es una intervención, ¿no? que hacemos, pero no multidisciplinaria. Trabajamos con otros colegas. Por eso es importante algunas ideas para redactar el informe de personalidad. Veamos, ¿no? En base a ciertas preguntas que es conveniente tomar en cuenta. Eh, ¿Pueden las medidas de personalidad responder razonablemente a las cuestiones propuestas en este caso? Es decir, tengo a mi paciente frente a mi persona, ¿no? Yo cuento, ¿no? Como soy el evaluador, cuento con una gama de criterios clínicos, ¿no? Con una formación de personalidad, psicopatología, evaluación psicológica, lo que es, ¿no? psicología evolutiva, todo ello, ¿no? El evaluador lo maneja, o eso es lo que se espera de un evaluador, ¿no? Que conozca toda esa teoría, y ese es su marco de referencia que le induce a hacer la evaluación. Ok, pero también tiene conocimientos de baterías psicológicas. Pueden ser psicométricas, pueden ser proyectivas y todo ello. Entonces la pregunta que yo me hago, y eso también no hace mucho, ¿no? Un colega que vale el ejemplo, me parece oportuno, ¿no? Me dice, no, la prueba, ¿no? La prueba que me facilitó Lisen, pensé que medía, ¿no? Que medía agresividad o la tendencia violenta en niños. Eso es lo que yo percibí, ¿no? ¿No? Violenta en niños. Y, si no, y se dio cuenta que no evalúa, ¿no? al niño en cuanto que el niño diga, yo soy víctima de violencia de mi familia, mis padres son maltratadores. Esa prueba no evalúa ese criterio, ¿no? Esa situación a partir del decir o de la información que recolectemos del niño,
de la víctima directamente, sino la prueba está direccionada a que si los padres son potencialmente violentos, en este caso, si son así, posiblemente las víctimas de violencia son sus propios hijos, donde están ellos con mayor tiempo y frecuencia, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo, no? Bueno, aquí es interesante, ¿no? Interesante, ¿no? El contexto, la situación. Entonces, si me viene, ¿no? Si es que trabajo en defensoría, hablamos la anterior semana, si trabajo yo en un consultorio y me viene un caso con este tipo de problemas de que los padres o el papá, ¿no? O uno de ellos es muy violento y los niños sufren, ¿no? Maltrato psicológico, maltrato físico, etcétera. Y por supuesto, ¿no? Por supuesto que pueden haber testimonio de los, tanto de la mamá, si también es víctima de ello, de otros informantes, vecinos, etcétera. Magnífico, ¿no? Allí la situación ayuda de mucho. Pero también, ¿no? Eh, hay situaciones en que los niños callan por temor, ¿no? A las amenazas, etcétera. Entonces allí se convierte un poquito, la situación se hace más compleja al respecto. Por tanto, aquí la pregunta, según este contexto que estábamos comentando, ¿no? ¿Pueden las medidas de personalidad responder razonablemente a la cuestión propuesta en este caso? ¿Habrá pruebas pertinentes que evalúen a partir del decir de un niño, ¿no? De un menor de edad, eh, estandarizada en la que nos dé orientación de que es víctima de abuso, ¿no? Físico, psicológico? ¿Habrá pruebas? ¿No? Esto también, si lo llevamos al tema de abuso sexual, anoche comentaba con un colega sobre el abuso sexual, ¿no? Yo cuento con una prueba, cómo detectar el abuso sexual a través del dibujo. Por supuesto, ¿no? Los resultados de una prueba psicológica no son concluyentes, no son concluyentes. Son orientaciones, ayuda en la cual deben estar relacionadas con conclusiones de otra fuente de información, antecedentes, testimonios, resultados de otras pruebas, forense, ¿no? Etcétera. Por tanto, aquí es bueno la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿será en base a esta situación, cuento con una batería de pruebas que sea pertinente para extraer mayor información a partir del caso que voy a intervenir? Interesante pregunta. Sigamos. ¿Es la persona a evaluar suficientemente estable para realizar las pruebas de evaluación? ¿La persona está en condiciones, ¿no? En caso de violación, en caso de abuso, etcétera, en caso de brotes ¿no? de psicosis o esquizofrenia, caso de, ¿no? Bueno, hay tantas situaciones que pueden presentarse, pero la pregunta acá, ¿está en condición mi paciente ahora, en este momento, ¿no? Condiciones estables, psicológica, emocional para hacer la intervención o podríamos posponerlo, ¿no? Entonces, eso es importante también. Su nivel de conciencia es adecuado. ¿Tiene el alcohol, ¿no? En el caso de que fuese otro tipo de situación, el alcohol o las drogas, alguna incidencia en la persona? ¿Habrá algún tipo de droga que pueda, ¿no? Estar, ¿no? Pueda estar, o pueda influir en su forma de desenvolverse en el proceso de la evaluación, el consumo de algún tipo de droga? ¿Ha sido evaluado con anterioridad y en caso afirmativo cuándo y con qué resultados? También, ¿no? ¿Tendrá alguien o algún otro colega que lo haya evaluado o ha estado internado en un centro de reposo? ¿Hay algún tipo de informe, etcétera? ¿Cuál es su historial psiquiátrico si fuese el caso? ¿No? Entonces, toda esta información nos ayuda porque vamos a dar una respuesta a una solicitud a través, esa respuesta es el informe,
porque previo ha habido una solicitud y estas cuestiones a tomarla en cuenta nos ayuda. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sería importante? Porque de acuerdo a la respuesta que nosotros demos a estas cuestiones, que pueden haber otras, simplemente es una guía bastante sucinta, pueden haber otras y de acuerdo a la respuesta que le demos, permitirá, ¿no?, nuestro trabajo, ¿no? Si tendrá, ¿no?, sentido, ¿no?, aplicar pruebas psicológicas a la persona o intervenir en ese momento. Le dará un sentido de realidad, ¿no?, y objetividad a nuestra intervención, siempre y cuando encontremos o que contemos con la respuesta a estas cuestiones. Por otro lado, antes de escribir el informe, considere las siguientes cuestiones. ¿A qué demanda se quiere contestar? Un informe responde a una demanda. Entonces, eso tomar en cuenta. ¿Para quién se escribe el informe? Para el juez, para el fiscal, para la directora, para los profesores, para el papá de familia. ¿Para quién? ¿A qué manos va a llegar mi informe? ¿Cómo se usarán los resultados de las pruebas? ¿Para qué necesitan un informe? De lo que vamos a llegar a concluir en la misma, ¿para qué le puede servir al quien va a obtener el informe? Y esto es de hecho, ¿no?, es dependiendo del tipo de contexto, motivo de consulta y todo lo que implica aquello. Entonces, todo esto, estos elementos, ¿no?, estos elementos nos ponen en una posición a nosotros de asesores, ¿no? Es decir, nosotros seríamos unos profesionales que orientamos, ¿no?, sugerimos, proponemos, etcétera, ¿no? Asesores, respondemos a una solicitud de información, ¿no?, etcétera. Ok. Vámonos al segundo elemento importante. El informe de personalidad es una interpretación. Es una interpretación. Por tanto, eso implica, ¿no?, evaluar, investigar, resumir, sintetizar, ver la concordancia de las informaciones que estamos recolectando, ¿no?, y llegar a una conclusión o impresión diagnóstica, etcétera, ¿no? Por tanto, y todo ello, ¿no?, todo ello ayuda mucho, ¿no?, a la descripción de la persona, tanto en sus aspectos hábiles, fuertes, ¿no?, positivos, como también sus dificultades, los conflictos, sus motivaciones, ¿no? Es importante. Otro aspecto también importante es que el profesional de psicodiagnóstico se apoya en una experiencia. ¿Qué tan importante, no? Es contar con la experiencia que nosotros tenemos, ¿no?, los conocimientos, la formación, la psicopatología, las teorías de la personalidad. Comentaba con una colega, por ejemplo, ¿no? Yo le estaba comentando sobre una publicación que va a salir luego, Dios quiera que el siguiente mes, y sobre el tema del abuso sexual. Y ella me comenta, ¿no?, ella también ha intervenido en su momento casos particulares, y ella me comenta un testimonio de otra colega, ¿no?, que, que, que ya estaban por darle, ¿no?, al victimador la sentencia, y estaba la víctima allí, que era, ¿no?, que era su papá el victimador, y ella la víctima, la hija. Dice la niña, antes que el juez empiece a leer, ¿no?, las conclusiones, la chica le dice a la doctora, a la psicóloga: mire, doctora, mi papá realmente no abusó de mí, solo yo dije todo lo que usted ha escuchado y sabe, porque mi mamá me
influyó, me incitó a que lo haga, porque de hace mucho tiempo no da las pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer, doctora? No ha habido aquí abuso sexual, simplemente yo me inventé la historia por influencia de mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, ya hay otra historia, pero el punto es, ¿no? Dice la colega, ¿no? Con la que hablo y también lo que recibió de, de orientación de la colega que llevó ese caso de esta chica, fue que hay que ponerle, ¿no? Interrogante al decir de nuestros pacientes. Y eso implica, ¿no? Un bagaje de conocimientos, ¿no? Eh, este, preguntas pertinentes, descripción de la personalidad, coherencia en el decir. Hay pruebas que nos ayudan, ¿no? A ver si hay coherencia en el decir del momento que hablan hasta que concluye el relato y todo aquello, y en la cual nosotros nos apoyamos también en formación que son estas, ¿no? Psicopatología, teoría de personalidad, el desarrollo. eh, Eso ayuda de mucho, ¿no? A tener precisión en los resultados. Bien. También, ¿no? El profesional establece una dialéctica o debate entre sus observaciones y los resultados obtenidos de otras fuentes. Aparte de lo que uno recolecta en la observación directa, en terapia, en la intervención directa con el paciente, con los resultados de las pruebas. Aparte de ello, es bueno considerar también, ¿no? Haciendo ciertas preguntas, se ajustan el estilo de personalidad, acá se le pone un nombre cualquiera, ¿no? De personalidad de Pepe sobre las observaciones sistemáticas halladas. Hay coherencia de lo que estoy observando con lo que, ¿no? Con lo que es recolectado del decir de informantes, de los antecedentes. Hay concordancia, eso lo hemos visto en su momento a través de unas guías, y es bueno tomar en cuenta que debe haber coherencia entre, ¿no? Toda la información recolectada. Otra pregunta también importante a tomar en cuenta es, ¿se podría concebir las dificultades que presenta este individuo en sus relaciones personales en términos de unos efectos y emociones de la infancia? Eso también, ¿no? Hay bastante teorías, también la ciencia lo ha confirmado. A veces, ¿no? Suelen repetirse historias, ¿no? Consciente o inconsciente. Recuerdo una vez una paciente me dice, licenciado, ¿por qué no? ¿Por qué a mí me gustan las personas adultas, muy mayores a la edad que yo tengo? Yo actualmente tengo 28 años y me gustan eso de 50, 55, ¿no? Entonces, un poquito, ¿no? Haciendo una retrospectiva sobre su historia de vida. Su mamá también, a la edad que ella tiene, se casó con su papá o se juntó con su papá, mucho, 15, 20 años mayor que ella, ¿no? Como que en algunos casos las historias se repiten. Entonces, la problemática actual, de acuerdo al perfil de personalidad, habrá relación con alguna situación, ¿no? que ha quedado, ¿no? O relación con la infancia, todo ello. Bueno, eso uno lo hace en el análisis. Tomar en cuenta, entonces, este apartado hace alusión a que el informe de personalidad es una interpretación a partir de información recolectada de diferentes fuentes que se deben relacionar, por supuesto, ¿no? Con la formación del profesional, que la formación del profesional implica muchos elementos, ¿no? Bien. Seguimos. Comprensión diagnóstica de la personalidad como algo dinámico. Aquí hay discusión, ¿no? Que esto lo he escuchado con colegas, también hemos tenido algunas opiniones, ¿no? Hay diferentes, etcétera, pero es cuestión de cómo lo miremos, ¿no? Por ejemplo, algunos que dicen, pues, no utilizo el DSM, aquí faltó la M, DSM-5, no utilizo el DSM-5 porque mucho lo encuadra, lo etiqueta, y la persona es dinámica, la persona cambia, el contexto cambia la persona, la forma de pensar puede mejorar, pero etiquetarlo es, ¿no? Limitarlo, a veces condicionarlo a que la gente lo mire de esa manera, y no ayuda.
no ayuda, ¿no? Entonces podríamos estar pensando acá en resumen para explicar este aspecto, ¿no? El enfoque, ¿no? El enfoque, por ejemplo, para resumirlo en breve, si hago un diagnóstico a partir, ¿no?, del DSM-5, esta sería la conclusión, muy breve, por supuesto, es muy sucinta, hay más elementos, pero en resumen es esto, ¿no? Un diagnóstico a partir del DSM-5 tiende, ¿no?, a clasificar a las personas con problemas psiquiátricos en términos de sus peores síntomas o procesos. Es decir, toda la sintomatología que nosotros hayamos descrito a partir de las observaciones, de los antecedentes y otra fuente de información, si cuadra y se relaciona eh, con el perfil de personalidad que propone el DSM-5 de acuerdo al tipo de trastorno, bueno, si cuadra, cumple con los requisitos, por tanto, cuenta con ese perfil de personalidad o trastorno. Ok, entonces, esa sería una óptica, una forma de hacer un diagnóstico. La otra óptica es a través de lo que hemos venido charlando hasta el momento, ¿no? Es decir, aplicamos pruebas, hacemos observaciones, contrastamos hipótesis, relacionamos la información, ¿no? Vemos la consistencia entre la información, como que es más dinámica, ¿no? Más dinámica. No quiere decir que sea mejor, sino tiene otra metodología, ¿no? Por ejemplo, acá, desde el punto de vista de un informe a través de pruebas, de observación, de antecedentes, etcétera, que eso no quiere decir que también no se utilice para terminar en un diagnóstico utilizando el DSM-5, por supuesto, ¿no? Por este otro lado, una comprensión diagnóstica completa asume que la persona no es algo estática, tiene modos característicos de interactuar con el mundo para adaptarse, cambiar, diversificarse o interrumpir sus actividades. Bueno, ¿no? Entonces hay un contexto que es dinámico, ¿no? Hay un contexto que ha influido en su forma de pensar, de responder, etcétera. Y todo ello se estudia en esta otra metodología de elaborar un informe. Lo ideal, aquí lo sintetizo, lo ideal es que una comprensión diagnóstica del funcionamiento de la personalidad completa y enriquece al DSM-5, ¿no? Es decir, que se complementen ambas es lo más recomendable, lo más adecuado, que ambas se complementen, ¿no? Eso sería lo más, ¿no? Lo adecuado. Bueno, estas son algunas características de lo que acabamos de mencionar. Entonces, para darle una síntesis acá en este aspecto, la comprensión diagnóstica de la personalidad como algo dinámico, no mecánico, no mecánico. Entonces, tomar en cuenta este aspecto. Siguiente, identificar el nivel de los procesos de personalidad contribuye a la organización del informe. Es decir, ¿no?, para resumir todos estos elementos, llega nuestro paciente a nuestra consulta y empieza el relato, ¿no? Licenciado, mire, estoy preocupada, me siento una persona, ¿no?, muy deprimida, fracasada, ¿no? Ya, ¿no? Son indicadores, ¿no? Es un decir es decir, el decir de mi paciente me está dando, ¿no?, explícita o implícito, cómo podría ir ya ordenando el contenido de mi informe. Aquí me está diciendo, ¿no?, que se siente fracasada, desmotivada. Muy bien. Ok. Por razones de que mi hijo no me hace caso, lo veo preocupado, lo veo muy con sus ideas, no me hace caso, tanto, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. En ese relato que mi paciente me va diciendo, ¿no?, en proporciones, como que agarramos un tema que englobe esos elementos de esas proporciones
y en consecuencia me direcciona en cómo yo podría ir ya ordenando mi informe en ese decir, ¿no? Eso, por supuesto, ¿no? Es invisible, invisible. Y tomar atención en eso, en ese decir, ¿no? Entonces yo, ¿no?, iría anotando los temas y a su vez, ¿no?, hipótesis y lo que sabemos. Bien, entonces es importante acá tomar en cuenta aquello. El nivel de los procesos de la personalidad o su estructura influye en las aptitudes de la persona para pensar de modo claro, etc., ¿no? De hecho, llegan otros pacientes, no vienen por deporte, sino vienen a buscar una solución a un problema particular, ¿no?, personal, laboral, en relación a lo laboral, en relación a la familia, en relación a la pareja, etc. Por tanto, todo ese decir se estructura y nos permite hacer un orden para elaborar un informe si también desean aquello, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Si dejamos de lado la inteligencia, el nivel educativo, su creatividad, ¿no?, las personas responden de diferentes modos, ¿no?, de acuerdo a su expectativa y grado de, ¿no?, de estructura. Puede haber también confusión en lo que nos estén diciendo en su momento. Tienen su forma de percibir, ¿no?, regular sus efectos, procesa la información, etc. Cada persona es interesante. Si ponemos, ¿no?, esto suele suceder mucho en parejas, ¿no?, están allí ambos, y si hay dificultad de ello, por supuesto, ¿no? Algunos de ellos, si es el problema de, de diálogo, ¿no?, de comunicación, porque es asimétrica la comunicación entre ellos, ¿no? Él es más dominante que ella se siente, ¿no?, muy invadida, etcétera, ¿no? Entonces, el decir de ambos es consecuencia de dónde ponen su atención cada uno de ellos, ¿no? En él, pues, ¿no?, su percepción puede estar inducida de que, ¿no?, no se ve comprendido, no se ve apoyado, y ella, por su lado, ¿no?, observa de que se siente invadida, no comprendida, etcétera, y no hay decisiones mutuas, etcétera. Por tanto, eso va, ¿no? Eso nos está permitiendo a nosotros en ubicar la información de acuerdo al grado de importancia para la situación que yo estoy atendiendo. Por ende, ¿no?, cuando el problema es evidente o cuando hay un problema que venga, ¿no?, que si es de un niño, si es de un adolescente, de adulto, etcétera, ¿no?, el problema principal a veces se presenta en primera instancia, ¿no? O en otros casos también, ¿no? Licenciado, mire, yo no, primera vez que estoy en un consultorio, no sé por dónde empezar, ¿no? ¿Me podría orientar? Eso una vez me sucedió, ¿no? O en cambio hay otros que dicen, licenciado, mire, le voy a contar la historia, ¿no?, de todo lo que ha pasado hasta llegar al problema principal, ¿no? Y relatan, etcétera. ¿Ok? Entonces, es importante aquello. Bien, entonces, el decir de nuestro paciente nos permite, en concreto, ordenar el contenido de la información, estructurarla, y a su vez eso va a influir, pues, ¿no?, de la misma manera en las conclusiones, en la impresión diagnóstica que vamos a concluir y que va a responder a esa estructura de alguna manera también. Bien, acá hay un ejemplo, ¿no? La personalidad del señor X presenta un nivel de caso límite, tal como se evidencia por su fácil tendencia a unas distorsiones perceptivas, a un razonamiento erróneo, a una inestabilidad afectiva, etcétera, ¿no? Entonces, como que aquí observamos que en consecuencia se ha visto ciertos síntomas a partir de nuestra observación, y esto resumen lo que llamaríamos nosotros como un caso límite, ¿no? Eso es interesante observar. Bien, 5. Atención a los puntos fuertes y a los puntos débiles. También lo habíamos comentado en su momento, con ejemplos, pero acá quiero subrayar lo siguiente, ¿no? Los puntos fuertes suponen unos cimientos para las recomendaciones de tratamiento en el informe, ¿no? Pueden incluir, entre otros, los siguientes. Es decir,
pueden orientar para empezar un tratamiento a partir de estos elementos fuertes, positivos, ¿no? Y abordar en consecuencia o luego los problemas que son, ¿no?, nucleares en la problemática X. Por ejemplo, un deseo de hacer bien los exámenes, estrategia de resolución de problemas, ¿no?, sentido de humor, atención a lo que desea el examinador, unos resultados realistas, capacidad para autocorregirse, etc. Recuerdo una vez un paciente que viene y me dice: licenciado, mire, no sé qué hacen mis compañeros, la gente que trabaja en la empresa, eh, invierten mucho tiempo en el diálogo entre ellos, pero en mi caso, mire, no, solamente yo le digo: hola, buenos días, buenas tardes, muchas gracias, hasta luego, hasta mañana, chao. Ese es mi decir. Tengo dificultades en poder entablar un tema cualquiera, como lo hacen mis compañeros, y quedarme en ese tema mucho tiempo, ¿no? Soy bastante corto en palabras, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Y entonces él me pone en mesa las dificultades que tiene. ¿Ah? Ok, entonces, en base a ello, que esas son las debilidades, por supuesto, buscaríamos en otro caso, ¿no?, en ese mismo caso, buscamos elementos, ¿no?, que él se perciba de que sí lo hace, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo le digo: mire, ¿no?, o en su momento se le comunicó, ¿no?, usted es una persona, ¿no?, que se o que se observa que es una persona cuidada, ¿no? Cuida su aspecto, es una persona, ¿no?, que inspira confianza, ¿no? Usted es una persona que siento, ¿no?, que siento que usted es una persona flexible y etcétera, ¿no? Entonces son elementos que pueden ayudar a entrar en materia para desarrollar esas dificultades o debilidades que pueda tener mi paciente, ¿no?, a partir de puntos, ¿no?, a favor que tenga, ¿no? Y todos estos elementos, pues, ¿no?, están sujetos a las características singulares de mi paciente. Bueno, ¿no?, para ir ya concluyendo, eh, informe comprensivo de una gama de procesos, ¿no? Es decir, que sea comprensivo, lo más comprensible posible, ¿no? Y a su vez, ¿no?, considerar varios elementos que están involucrados en el proceso. Veamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿cuándo y cómo son mejores sus procesos? Es decir, ¿no?, estoy con mi paciente. Hay momentos que mi paciente rinde de sobre más, ¿no? Es decir, rinde adecuadamente. Si es una prueba psicológica o si es sobre un tema que le gusta hablar, ¿no? Eso es bueno identificar en qué circunstancia, ¿no? A veces hay pruebas, eso lo habíamos también comentado, hay pruebas que mis pacientes rinden adecuadamente cuando la prueba implica un tiempo límite, ¿no? Pero en otros casos hay personas que cuando le dicen: usted tiene 3 minutos para elaborar esta prueba, entran, ¿no?, en ansiedad y se perturban, se confunden y terminan, ¿no?, con muchos errores. Entonces, eso es importante tomar en cuenta en este proceso, ¿no?, en este proceso de evaluación. ¿Cuándo y cómo son mejores sus procesos? ¿En qué momento? En una prueba, en qué momento de la prueba, en el tema que se ha abordado, en qué temas ha habido mayor, ¿no?, mayor información y en qué otros temas ha sido pobre en transmitir información, ¿no? Recuerdo también que una vez evaluamos bueno, ¿no?, primero yo lo evalué, después lo elaboró mi colega y llegamos a una conclusión cuando trabajamos como coterapeuta, ¿no? Eso ayuda bastante, bastante. Entonces, este señor eh, quiere entrar a la empresa y nos dice, ¿no? Yo soy una persona muy emprendedora, etcétera. ¿En qué empresa usted trabajó antes? Estuve trabajando en tal departamento.
¿Y por qué dejó ese trabajo? ¿Cuánto ganaba? Ganaba tanto. ¿Y por qué acá no le van a pagar lo mismo? ¿Por qué usted dejó ese trabajo allá? ¿No? Debería haberlo mantenido, etcétera. No, es que cambiaron de personal, el proyecto acabó, y etcétera, ¿no? Buscando excusas. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, ¿hay motivos por los cuales usted dejó el trabajo? Sí, sí, bien, bien seguro. Ok. ¿Será que nos puede facilitar el número del jefe, del gerente, del encargado donde usted estuvo anteriormente? Ah, mire, no, lo he perdido mi celular, estoy con otro, los números también los he perdido. Alguna referencia en particular le pedimos, ¿no? Alguna referencia que usted nos pueda dar y a través de esa referencia llegar a sus jefes, ¿no? Anteriores. No me acuerdo, mire, esto, ¿no? Hace mucho tiempo que fue y así, dándonos vuelta. Bueno, ¿no? Ok. eh, Hicimos una llamada, sabíamos dónde era, etcétera, y nos dijeron que lo habían votado anteriormente, ¿no? Lo votaron porque fue por pelea, ¿no? Por pelea. Era considerado muy violento, etcétera, etcétera, y lo echaron de ese trabajo. Ok, entonces él acá, ¿no? En la evaluación se mostró ¿no? Una persona, ¿no? Proactiva, una persona positiva, emprendedora, etcétera, pero no habló de ese tipo de situación por la cual tuvieron que echarlo del anterior trabajo. Entonces, allí, ¿no? Él empezó todo bonito, ¿no? Que él es buena gente, que tanto, tanto, pero ya cuando se le tocó un tema y que queríamos nosotros tener claridad sobre ese tema, allí sí que se cerró el proceso, ¿no? Hubo un corte, mucha resistencia de parte de él de darnos informaciones. Entonces, no, eso es conveniente tomar en cuenta en las evaluaciones, ¿no? Hay espacios donde mi paciente se explaya, sea en una prueba, sea en un tema, pero hay otros momentos en la cual se siente limitado o no quiere, ¿no? Seguir adelante porque no le conviene dar esa información. Bien, los límites de los mejores procesos, ¿no? Incluso en circunstancias óptimas. Es decir, también, ¿no? A veces hay situaciones en que, bueno, ¿no? Usted viene recomendado, usted es una persona que tiene buena formación académica, como que la circunstancia está a favor, ¿no? Pero ahora queremos escucharlo, queremos que nos resuelva un caso, por ejemplo, ¿no? A veces uno utiliza situaciones contextuales para evaluar a una persona, ¿no? Ustedes acá sabemos muy bien presentarle casos, ¿no? Pongámosle, ¿no? Un caso así que se me viene a la mente, que esto lo hemos aplicado y resulta para ver, ¿no? Cómo podría desenvolverse en una situación similar, ¿no? Imagínese que usted es una persona que tiene que llevar unos medicamentos a un señor, ¿no? Y se dirige a ese lugar, le entrega los medicamentos y el señor agarra los medicamentos, cierra la puerta y no le paga. ¿Qué hace? ¿Mm? Entonces, hay varias respuestas dependiendo qué persona, ¿no? Es la que estamos evaluando, ¿no? Entonces, esta persona nos respondió, lo que haría es volver a la empresa, esto me sucedió y voy a volver mañana a cobrarle, porque si le cobro, el señor posiblemente me devuelva los medicamentos, molesto, no me pague, y a su vez, ¿no? Yo si regreso con los medicamentos me van a botar de la empresa y no quiero perder mi trabajo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, aparte de que pueda tener, ¿no? Formación, etcétera, ponerlo en esta situación nos ayuda mucho a tener más claridad sobre su criterio, su formación, su inteligencia y otros. ¿Qué perturba y aleja de esos mejores procesos, ¿no? Habíamos puesto un ejemplo anteriormente. También, ¿qué tema, ¿no? Bloquea a que haya fluidez en, en el desglose de lo que nos está diciendo, o en qué prueba en particular ha habido dificultades en su rendimiento, en un Wixi, por ejemplo, en un WISE, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? De subpruebas, y en cada una de ellas le pide un tipo de proceso, ¿no? de, para desenvolverse. Entonces, en cuál tuvo mayor ponderación, en cuál tiene pobre ponderación y así sucesivamente.
¿no? Eso es bien tomar en cuenta. ¿En qué circunstancias se dan en ese momento, en su momento peor? ¿En qué circunstancias? ¿No? Puede ser, ¿no? Porque hay poco tiempo, ¿no? Tiene 3 minutos, 5 minutos para elaborar la prueba, o mire, tenemos media hora, ¿no? O, bueno, dependiendo qué tipo de persona es, para algunos es bien, ¿no? Que le pongan límite porque rinden de más, pero en cambio otros no, ¿no? Les dificulta rendir en circunstancias así estructuradas. Bien. Y bien, para concluir este apartado, el examen psicológico es una intervención clínica. Aquí la idea básica es que me han derivado un caso. Otros colegas, si trabajo en un hospital, pues me lo han enviado, ¿no? El médico, ¿no? O la psiquiatra, etcétera, o un centro de reposo. Entonces, me llegan, ¿no? Me envían ese caso, por supuesto, ¿no? Con la finalidad de, puede ser para orientar, para modificar o encarecer un determinado tratamiento. Entonces nosotros nos convertimos en un colaborador con esos otros colegas, con esos otros profesionales. Contribuimos a eso, ¿no? Por acá hay instituciones que hacen informes integrales, por ejemplo, donde cuando se les solicita un informe, ellos hacen un análisis integral de los resultados del neurólogo, del psicopedagogo, psicopedagoga, de la psicóloga, ¿no? De todas esas conclusiones lo relacionan y sacan un informe, ¿no? Un informe de todo ello, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces trabajamos en colaboración con otros colegas porque nos envían los casos a evaluar. El psicólogo deberá incluir a esos profesionales en las sesiones de información con la persona evaluada. Es decir, ¿no? Los colegas que nos envían, es importante también recolectar la información que ellos nos pueden proveer para tomarlo en cuenta en nuestro estudio, en nuestra investigación. Porque todos estamos trabajando, ¿no? Para que mejore, ¿no? La salud, el bienestar del evaluado, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir, ¿no? Que el hecho de que nos envían un caso, entonces ya es como que estemos trabajando, aunque no nos conozcamos muy bien, etcétera, pero estamos trabajando en pro, ¿no? De la salud y el bienestar de este evaluado. Entonces, eso implica trabajar ¿no? Multidisciplinariamente, es un compromiso, ¿no? Entre todos. El examinador debería animar, ¿no? A que la persona exprese sus dudas y sus preocupaciones. El valor de la evaluación reside en la colaboración y en el uso ¿no? En el uso posterior de los informes escritos y verbales por los profesionales que enviaron el caso, ¿no? Entonces, acá lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Saber quién está solicitando el informe, qué irán a hacer con la información que, ¿no? Está presente en el informe, para qué le va a ser útil a esas personas, ¿no? Entonces, eso nos hace a nosotros, ¿no? Que estamos haciendo una intervención, ¿no? Bien, colegas, ¿no? Con esto doy conclusión a este tema. Si hubiese alguna consulta, bienvenidas.